Primero, muy buenas noches a todos nuevamente, a los que entraron recién, a los que entraron hace un rato. Casi siempre reiteramos lo mismo, alguna vez hay ausentes con aviso, por ocupaciones o por lo que, o por lo que fuera. Así que la idea es poder empezar hoy a estudiar. En primer lugar, recién, yo ya lo enseñé alguna vez, pero lo volví a enseñar y lo volví a leer y lo volví a enseñar a alumnos rabínicos y lo volví a comentar un párrafo de Talmud que describe con muchísima tristeza, no otra vez, queda fuera de discusión la parte criminal, la parte de inhumanidad, de cómo fueron asesinados, del secuestro de chicos, está fuera de cualquier discusión, pero para tratar de entender un problema que tiene solución, en tanto en cuanto a tiempo todos tratemos de encontrar la solución y no poner más piedras, que es el conflicto en general. Separo lo criminal del 7 de octubre de un conflicto mucho más amplio que lo criminal, más allá de Hamas, que no merita análisis por lo asesino, y entender un párrafo del Talmud que genialmente explica situaciones que en la tradición judía se llama Meubat velo yuhalit kon, torcido y no se puede enderezar, o sí se puede enderezar y hacer alguna breve historia de errores mutuos o de incomprensiones o estupideces de haber perdido oportunidades y entender en base a un texto del Talmud que refiere a otra crisis, a otro momento, con otra conflictividad, con el cual tenemos muchísimo para aprender. Así que el martes que viene eh, tiene que ver el título que recién escribí, quiero leerlo, pero sé que no cambie, pero creo que no. Es Talmud y Gaza, enseñanzas muy actuales. O Talmud y la crisis, el conflicto árabe-israelí o israelí-palestino, enseñanzas muy actuales, ¿sí? Así que los invito para el miércoles, martes que viene, al igual que siempre invito a que lo difundan para que entren todas las personas que quieran, judías, no judías, que conozcan de qué se trata, que no conozcan, que difundan esta charla de los martes y que difundan IEDA. Y los que ahí aún no nos suscribimos por diferentes motivos, son muy válidas muchos o todos, si lo podemos hacer, bienvenidos a suscribirnos y a difundirlo. Cuando hablo de difundirlo es en el WhatsApp a todos los que quieran. Total, los que quieren, quieren, los que no quieren, no quieren. Esto no va dirigido a un público en específico, sino simplemente a aquellos que nos interesa un poco más. El tema de hoy es un tema aparentemente fácil o del cual en general no se habla, que es el tema de la enfermedad, y yo puse y trasplantes, ¿sí? Enfermedad y trasplante. Hay dos formas en la misma Torah, hay dos formas en el pensamiento universal, en las tradiciones en general, en cada persona de enfocar la enfermedad, o hay muchas formas de enfocar la enfermedad. No voy a entrar con definiciones de la Organización Mundial de la Salud, un equilibrio, la homeostasis, físico, psíquico, espiritual, social, etcétera. Cada vez le agregan más facetas a la enfermedad. Gracias a Dios entendimos al final, no solo es que no solo somos cuerpo, y esto no tiene que ver con algo que no se pueda medir, porque desde hace decenas, desde hace centenares de años que se sabe que hay una psiquis, y desde hace 130 años un tal Freud lo esquematizó y revolucionó un montón de aspectos. Con lo cual, el tema de la salud excede mucho a un problema médico, gracias a Dios, a pesar de una omnipotencia de algunos. ¿Sí? Tiene que ver con un equipo de salud bien entendido, donde ese equipo de salud lo integran muchísimos, incluido gente que no tiene nada que ver con el cuerpo, o tiene que ver con el cuerpo, pero no con el cuerpo como lo definíamos antes, que son brazos, piernas, riñón,
apéndice, uretra, pies, sino que tiene que ver con un concepto de salud. Ese concepto de salud que es amplísimo, y no tiene que ver con un hospital, ni con una jeringa, ni con una vacuna, necesariamente ni únicamente. No estoy diciendo que eso no tiene que ver con salud. Digo, no es lo único que tiene que ver salud. Un ministerio de salud debiera invertir muchísimo más en prevenir una enfermedad que curarla. Y la prevención de la enfermedad tiene que ver con maestros, con multiplicadores sociales, con generar campos de deporte, con promover la compra de bicicletas, con abrir a la gente piletas de natación, con una vida honesta y ordenada. Y recuerdo, y no lo digo de casualidad, pero no lo había pensado, yo trabajé durante 8 o 9 años en un hogar de ancianos en la provincia de Buenos Aires, en San Miguel, el hogar Adolfo Hitch. Oye, originalmente judío y de habla alemana. Hoy en día esas dos cosas no son tan así, pero sigue siendo un hogar judío y la gente de habla alemana eran los que más poblaban o fundamentalmente poblaban o habitaban ese hogar. Yo he dormido en el hogar 500 días, 400 días en mis 9 años. Shabbatot, festividades, y he compartido con los viejitos, con la tercera, cuarta, quinta, novena edad, no me importa el término que se les dé, el tema es que trato uno brinda, y me quedaba a dormir. Entonces me daban diferentes habitaciones, y una de las habitaciones que me daban era en un lugar cerca de como una pequeña piletita donde había algunos peces, un lugar muy agradable, y había una poesía, no recuerdo si la Universidad de Salamanca, del siglo XV, pero medieval, que decía: vida honesta y arreglada, tomar muy pocos remedios, no preocuparse por nada. La comida moderada, ejercicio y distracción, no tener nunca aprensión, salir al campo un buen rato, poco ruido, mucho trato y ninguna preocupación, o algo así, con alguna palabra más o menos, no la tengo adelante, no la vuelvo a leer hace más de 25 años, pero no me lo olvide más. Entonces, sin duda, cuando tengo un cáncer, voy a la gente especialista en el cáncer. Sin duda, cuando me fracturo la pierna, necesito gente que me atienda en forma organizada para curarme esa pierna. Psicólogo, psiquiatra, cirujano, enfermera, kinesiólogo, deportólogo, profesor de natación. Todos Traumatólogo. esos se ocupan de salud, no el médico nada más. Todos, rabino, cura. Y ahora, lo mejor es no fracturarme. Y me van a responder, pero me voy a fracturar igual, más o menos. Más o menos. Voy a bajar el volumen un momento, que no me di cuenta de hacerlo. Más o menos. ¿Por qué? ¿Por qué más o menos? Porque Toma un poco de mi agua, estado, Rabino. Toma un poco de agua, corazón. tengo acá, ya se me va a pasar, no lo soluciona el agua. Gracias, Itele. Y me he subido un vaso con Nesquik, pero yo me lo tomé todo. Así que yo me subí para un vaso bien adulto, con Pepa Pig, que es de Laila, de cuando era muy chiquita y no toma más, que es mi copa. Ven que dice Laila, y de este lado Peppa Pig. Esa es mi copa. No es cuestión de dejar de ser un niño nunca, ¿no? Lo que está diciendo Como lo... ¿Qué cosa, mami? que tomas agua. Sí, pero tomar agua. Entonces, Persona que no anda bien, entonces eso suma. el Estado, ahí está, el Estado, la sociedad, tiene que ocuparse mucho más que de curar la enfermedad, de prevenir la enfermedad. Y no estoy hablando solamente de la vacuna. Estoy hablando de conceptos que tienen que ver con una moralidad básica. Un chico que nace desnutrido o nace en una casa de abuso
o nace en una casa sin padres o sin límites. Cuando hablo de padres me refiero a cualquier figura, no importa, dos mujeres, dos hombres, hombre y mujer. Cuando el Estado no se hace cargo de ese niño que está desnutrido, claramente cuando voy a curar la enfermedad de ese chico, psiquiátrica, física, espiritual o cual fuera, llegué tarde. Cuando alguna vez alguna persona que conocí en la provincia de Corrientes estableció un plan odontológico porque el 90% de la población de Corrientes no tenía dientes o se le caían a pedazos, claramente es una intención muy sana y es muy bueno, pero llegamos tarde. Hay que hacer toda una campaña para evitar perder los dientes, porque cuando pierdo los dientes, y no es que los pierdo por exceso, sino que los pierdo porque no tengo ni agua que corresponde, ni leche, ni como correctamente, ni educación, ni nadie me enseña a lavarme los dientes, ni nada, pierdo la dentadura. Nada que en ningún lugar de Sudamérica ocurra, estoy hablando, ¿eh? Sí, en todo el mundo, me va a decir el amigo Roberto, que también ocurre en York, seguramente. Se me fue Roberto, entró y salió. No, está ahí abajo. Ahí no lo veo, pero está. Hoy día me hicieron un tratamiento Acá de está, acá canal, está, o acá sea está, que yo no Namita. soy la persona indicada para hablar ¿Qué de cosa, dientes. Roberto? Hoy día me hicieron tratamiento de canal, o sea que no soy, no soy la persona indicada para hablar de dientes. Tal cual, pero tiene que ver con el concepto de enfermedad. Entonces, el concepto de enfermedad, si lo entendemos como solo estar enfermo, lo entendimos mal. La tradición judía, la Torá y el Talmud nos obliga a varias cosas al mismo tiempo. Al ser solidarios y preocuparnos por nosotros y por nuestro cuerpo primero, pero no únicamente por mí, sino también por los demás. Entonces, yo tengo que preocuparme de una buena nutrición, tengo que preocuparme de hacer deporte, tengo que preocuparme de no fumar, de no tomar, de no hacerme daño. No lo estoy llevando a un extremo monacal. Estoy diciendo que si yo sé las cosas que me hacen daño, la tradición judía las prohíbe. Todas y cada una, ¿eh? Otra vez, como el famoso chiste argentino tonto que le dijo una empanada a la otra, de carne somos. Como somos de carne, somos humanos, no está mal el que tiene el vicio de fumar, pero el tema es entender que está dañando un cuerpo y que el concepto de salud es de por sí mucho más complejo. Alguna vez, y voy a ir a un ejemplo de estos que son complicados, porque yo de chiquito, que tuve padres fumadores los dos, y ahora no fuman ninguno de los dos, me peleaba con los dos porque fumaban. A los 30 años, 35, 40, empecé a fumar puros habanos, pero fumaba 4 o 5 habanos por semana, promedio, no era un fumador de habanos. Y me gustaba y me sigue gustando, un poco no lo hago por un ejemplo familiar con chicos y chicos, no me parece lo más correcto, pero lo haré o no lo haré. Pero no era un fumar por adicción. Pero alguna vez que dije en el lugar donde yo fumaba puros, muchachos, esto es muy lindo, pero hace mal, alguien me respondió, a mí me hace muy bien, a mí me hace feliz. ¿Cuál es el balance de hace mal o hace feliz? ¿Me llena o no me llena? Por supuesto que hay límites contundentes. La persona que pesa 240 kilos y me dice, a mí me hace más feliz comer y tiene una obesidad mórbida y no puede moverse, está enfermo. El que no puede vivir sin jugar, que es ludópata, está enfermo. El que no puede dejar de fumar está enfermo, aunque no tenga para comer, aunque tenga un cáncer. Hay límites, pero tampoco es que lo que llamamos en Occidente el vicio sea algo malo por definición. El problema es cuando es desmedido y nos controla a nosotros. Pero básicamente la Torá me obliga a mí a cuidar mi cuerpo, a cuidar mi vida y a cuidar mi entorno. Con lo cual, groseramente, trata de evitar la enfermedad. Porque la enfermedad es en un alto porcentaje evitable. No en todo. A veces estamos enfermos e hicimos todo lo humanamente posible para no estar. Y la enfermedad como enfermedad
Entonces, primer mitzvah y central en la tradición es no estar enfermo. Qué fácil, no estar enfermo, es como no chocar. ¿Voy a chocar o me van a chocar alguna vez? Si tengo el coche en orden, si manejo respetando las órdenes de tránsito, y soy cuidadoso y tengo un manejo defensivo, y no tomo antes de manejar, y no hablo por celular, y no como, ni me pinto los labios, ni como un pedazo de queso mientras manejo. Sí, cuando llueve disminuzco la velocidad. Hay claramente infinitas menos chances de chocar, de tener una coalición, que si no lo hago. De ninguna forma quito la posibilidad de tenerla. Voy a nombrarlo no porque tengo una respuesta, pero entonces, primer posibilidad, primer cuestión fundamental, la tradición judía habla que tenemos que respetar nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestra psiquis, nuestro vínculo con Dios, nuestro vínculo con los demás, nuestro vínculo con nuestro cuerpo, nuestro vínculo con la solidaridad, nuestro vínculo con el universo, con la naturaleza, y conservarlo en el mayor equilibrio posible. Como decía esta poesía hermosísima, creo que de Salamanca, o no recuerdo qué universidad italiana, que dije hace unos instantes, que voy a repetir cuando finalice la clase, porque me parece una joyita. Igual lo pueden googlear: vida honesta y arreglada, tomar muy pocos remedios, no preocuparse por nada, y hoy en Google va a salir esa poesía que seguro alguien escribió. La segunda posibilidad ante la enfermedad es considerarlo un castigo. Un castigo divino, un castigo por transgresión. Entonces, eso hace suponer que si yo soy una muy buena persona y hago todo bien, no me va a pasar nada mal. Y si soy una mala persona que hago todo mal, me va a pasar todo mal. Vuelvo a lo primero que dije: sin duda que si hago mal, me va a ir mal. Esto no implica que porque sea mala persona y fume voy a tener cáncer de pulmón. Y esto no necesariamente implica porque sea buena persona y fume, no voy a tener cáncer de pulmón. Pero la mala actitud y el mal orden en general en la vida lleva al perjuicio. No hay mucho más. Entonces, el castigo se puede entender como castigo divino, algo que me ocurrió y no entiendo por qué. Che, qué mala suerte que tengo, reventé la cubierta 8 veces. ¿Y tu cubierta cuántos kilómetros tiene? 150.000. No tenés mala suerte. Tu cubierta no funciona más. Es la cuarta vez que me quiebro la rodilla. ¿Cuánto pesas? 140 kilos. Y no, tendrías que pesar 90. Digo, lo tomamos con humor, pero en la tradición no es un castigo de Dios. La tradición establece cierta forma de explicarlo, lo que en el mundo se llama teología, aunque no sea el término más correcto desde los judíos, porque los judíos nunca hablamos de cómo es Dios o de lo que es Dios, porque no lo sabemos. Hablamos de nuestro vínculo con Dios. Entonces, desde nuestro vínculo con Dios, como a veces no entendemos porque un niñito de 3 años sufre de una leucemia, de un síndrome de No-Hodgkin y muere, y por qué un nazi muere a los 96 años preso en una cárcel, establecemos diferentes explicaciones para tratar de contentarnos a nosotros o no, que hay un mundo venidero donde el nazi no va y va al infierno, donde el niñito se convierte en un ángel, donde el niño, que es todo amor, es querido por Dios, donde una de las preguntas más profundas de la filosofía que da origen a la filosofía antigua es Tzadik Barralo Rayabetoflo, que aparece en el Tanaj: al justo le va mal y al malvado le va bien. Porque no siempre el esquema de 3 más 3 es 6, a veces da 14. Entonces, cuando la pregunta o la suma es ridícula, los hombres tratamos de dar una explicación, porque uno dice: puso cubierta nueva, durmió bien, manejó bien, y una paloma se reventó contra el vidrio, le sacó la cara y se mató. No puede pasar eso. No puede venir un ciclista borracho, o un camionero borracho, o un camionero que se quedó sin frenos, y terminar con la vida de una familia que hizo todo bien. Ni que hablar
Alguien en Israel fue a un baile por la paz, hizo todo bien, es de izquierda, quiere la paz, llama al diálogo con el otro. Entonces uno, cuando quiere encontrar alguna lógica, no la hay. Pero uno puede entender que la enfermedad es un castigo. Y en la Torah aparece también eso. En el Shema Israel. Sí, si me alejo de Dios, si me alejo de la Torah, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay varios castigos que aparecen en la Torah. Es una forma de entender a Dios, a mi vínculo con Dios, a esto de la enfermedad como castigo. Ahora, podemos discutir años sin llegar a una conclusión necesaria si la enfermedad es un castigo o no es un castigo, pero la realidad es que no es muy trascendente porque todos nosotros nos enfermamos o nos vamos a enfermar o nos estamos enfermando. Nadie está exento nunca de nada y por suerte en la vida de todos nos vamos a enfermar bastante de todo. Algunos por suerte de cuestiones más leves, otros de cuestiones más graves. Algunos corrimos el riesgo de morirnos al nacer, otros de adultos, otros no superamos un momento, pero todos somos visitados por la enfermedad. Entonces, quien interprete que la enfermedad es una maldición y un castigo de Dios por no tener la mesuzá, por no hacer un brit milá, por no ayudar al prójimo, por no comer kasher, por no estudiar Torá, por no ser socio de la comunidad, por no ser solidario con el prójimo, etcétera, bienvenido, es una posibilidad. Quienes no interpreten eso, bienvenido. Lo que está claro es que nos vamos a enfermar igual. Y si no me toca a mí, gracias a Dios, enfermarme, le tocará a un gran amigo mío, a un familiar mío directo. Entonces, la pregunta, más allá de lo justo o injusto, de lo duro o no duro, de ver a gente buena que sufra, o de ver a un niño que a los 4 o 5 años se muere por un tema de una leucemia, lo digo porque lo conozco el caso y porque he visto morir a varios chicos y adultos de leucemia en el momento de la muerte, más allá de todo lo que se me cruce, la realidad es que esto pasa igual. Como esto nos va a pasar igual a nosotros o a mi hermano o a mi prójimo o al de enfrente o a mi amigo, Dios quiera que no a mí, a lo más cercano, pero esto nos pasa igual. Primero, estudiar y entender la tradición judía para cuidar nuestro cuerpo, para que no nos pase, para reducir la posibilidad que nos ocurra. Y en segundo lugar, lo importante no es la explicación que yo le brindo a mis problemas. Lo importante es qué actitud yo tomo ante lo que me pasa. Cuando yo soy visitado por la enfermedad, término que aprendí de mi gran maestro, el rabino Rubén Nissenboim. El rabino Rubén Nissenboim Moribe Rabí, que falleció hace 2 años, 1 año, no mucho más. Y profesor mío durante un buen tiempo. Y un momentito, hay silencio. Profesor mío durante 1 o 2 años. Y este enorme profesor hablaba de un concepto que al principio nos sonaba muy cristiano y muy lejano a casi todos nosotros que teníamos 20 años, muchos prejuicios y demasiada ignorancia. Sí, entiendo que hoy la ignorancia es mayor, los prejuicios espero que sean menores. Y cuando uno es visitado por la enfermedad. ¿Qué significa visitado por la enfermedad? Significa lo siguiente. Más allá de cómo a Nitza le afecta o no le afecta la enfermedad de un amigo, la propia, la de un padre o la de un quinto, quien sea, somos visitados por la enfermedad. ¿Y qué respuesta damos ante esa visitación de la enfermedad? Y ahí la tradición judía va a dar mucho más que una teología de la enfermedad,
del qué hice yo para merecer esto. Hace muchos años yo viví en Israel junto con un gran amigo mío que ya falleció, también rabino, y en un momento yo me hice un chequeo, no me acuerdo si en Israel yo donaba plaquetas constantemente, granulocitos, trombocitos, diferentes cosas con lo cual ayudaba a mucha gente a vivir mejor. Y en un momento vuelvo y le digo, Ale, estoy contento. Le digo a este colega mío que ya falleció, de bendita memoria, porque el informe dice que estoy sano. Entonces me mira y me dice, ¿y por qué ibas a estar enfermo? Entonces le digo, porque podría tener cualquier enfermedad. Y yo no soy libre de tener cáncer o cualquier otra porquería que querramos nombrar acá. Y como que en su mentalidad, teníamos 26 años cuando teníamos este diálogo, uno tenía que tener alguna razón para estar enfermo. Sí, entonces vuelvo. Hay diferentes explicaciones de por qué la enfermedad. Dios me castiga porque no tengo mezuzá en la puerta, porque no actué bien con mi prójimo, porque no cumplí con la Torá, porque no como ayer, porque no circuncidé a mi hijo, porque no ayudo al prójimo. Y esto es una explicación. Y tiene que ver con algún desorden que tenemos que tener en nuestra vida. Tiene alguna lógica. En realidad tiene lógica. Que a mí me satisfaga o no es otra historia. Otros entendemos que a veces no sabemos por qué. A veces es muy fácil. Yo, si sigo teniendo una vida sedentaria y mi sobrepeso sigue aumentando, es demasiado lógico suponer, prever, imaginar que voy a tener una enfermedad. Es demasiado lógico que mi vida se va a cortar y que mi calidad de vida, si es que hoy en día puedo llegar a una edad importante, no va a ser buena. Si yo sigo o vuelvo a andar en bicicleta, bajo de peso, etc., es más probable, pero puede ser que ocurra o no, como la ruleta, como el juego de casino. Si yo pongo 20 fichas, tengo más chance de jugar que de ganar que una, pero puedo perder en todas las manos. Esto con respecto a la enfermedad. Lo que decía el rabino Rubenísimo, somos visitados. Somos visitados es que en algún momento de la vida, por las causas que fueran, nos pasan cosas y somos visitados. ¿Qué actitud tomamos hacia esa enfermedad nosotros? ¿Y qué actitud tomamos con la enfermedad del otro o los otros con nuestra propia enfermedad? Y acá también la tradición judía empieza a tomar un montón de actitudes. La primera es que a priori y desde toda la fuente de la tradición judía, yo estoy obligado a hacer todo el esfuerzo posible por sanar. No voy a llegar a extremos totalmente válidos, que yo creo que la tradición judía brinda respuestas, que la mayoría de mis colegas nos animan a dar o están en desacuerdo conmigo. Con respecto al encarnecimiento terapéutico, está claro que casi todos los rabinos, los sabios, van a decir que cuando el dolor es enorme y la posibilidad de mejora es muy chica, y cuando lo único que uno trata es de mantener con vida una persona, pero en la calidad de la vida, uno puede abstenerse de un tratamiento. Que es muy discutible, el hilo es muy finito, si es que hay límite y diferencia, con acortar la vida de alguien cuando el sufrimiento de la vida carece de sentido. Lo que llamamos eutanasia o muerte asistida. ¿Sí? No es el tema hoy. Mi postura claramente tiene que ver con el derecho de cada persona a decidir su vida, su final y su calidad, y que hay vidas que no merecen ser vividas. Estoy basándome en la misma tradición judía del que se basa que no, pero el hilo es muy finito entre el encarnecimiento terapéutico, es decir, el no encarnecimiento terapéutico, el no maltratar al otro con un dolor y con una baja calidad de vida, sin posibilidad de recupero o con muy poca, porque el otro no quiere, simplemente cuando el otro quiere poner un final a la vida de alguna forma. Suicidio asistido se llama cuando el enfermo está incapacitado de hacerlo por sí mismo y necesita una colaboración. Eutanasia se llama cuando la persona misma puede tomar la decisión física y mental y práctica de comenzar un proceso que finaliza con el final de la vida.
sin entrar en este tema, en mi postura ya la dejé clarísima, lo interesante es, somos visitados por la enfermedad y tenemos que hacer todo lo posible, salvo estos extremos, para estar bien. Tenemos que pedir ayuda a los que saben de salud, en el sentido más amplio del término de salud, lo que se llama hoy el equipo de salud, en los términos más correctos. Tenemos que nuevamente cuidarnos y prestar atención. Hay dentro del mundo judío, lamentablemente, cada vez más grupos de extremistas, como los hay en todas las tradiciones. La enorme mayoría de todas las enormes personas que pertenecemos a las más grandes tradiciones del mundo no lo somos extremistas. Pero empezó a haber un grupo de judíos que no iban al médico, porque la Torá enseña que Dios es el que me cura. Entonces, ¿para qué voy a ir a una persona? Dios me cura. Y cuento con mucho humor, amor y sorna, porque no tengo otra posibilidad. Se le pregunta a un rabino si está prohibido fumar. Esto no es un chiste, ¿eh? Entonces, depende de qué movimiento pertenezca, la respuesta tiene un desarrollo diferente, pero no es lo que voy a hablar ahora. En el mundo ortodoxo dicen lo siguiente: hay grandes rabinos que fuman, entonces se puede fumar. No les digo que todo el mundo ortodoxo diga así, pero hay teshuvot, responsas escritas por rabinos muy sabios que dicen, si grandes estudiosos del Talmud y de la Torá, en las yeshivot, los centros de estudio, con los más grandes maestros de la humanidad fuman, significa que se puede. Aparte, como en la Biblia hebrea dice Shomer Ptaim Adonai, que Dios cuida a los ingenuos, Dios cura a los puros, Dios cuida a los íntegros. ¿Quiénes son los íntegros en esa definición? Los que estudian y viven de acuerdo a esos criterios. Con lo cual, no importa que fumes, Dios te va a cuidar porque vos vivas de acuerdo a esos principios. Que vos en la noche de Shabbat tomes 3,5 litros de vodka, no importa. Que en Purim te emborraches, no importa. Que importa que cuides ciertos cánones. Claramente, a mí me causa gracia, burla y mofa, que es muy lindo decirlo, nunca utilizo la palabra mofa. Es terrible. ¿Qué dice el otro rabino del movimiento masortí o reformista? Que claramente el tabaco proviene de América, que hasta el siglo XVI no era conocido en Europa, que cuando lo primero que hicieron los europeos era mascarlo, y que fumar empezó bastante después, y que se descubre la enfermedad esa, que era innombrable, cuando yo era chiquito, hasta mediados de la década del 70, que se llama cáncer, que nadie tenía miedo a nombrarlo, y se creía que el cigarrillo era bueno, hasta 1950, para la virilidad, para el ejercicio físico, para prestar atención, se creía que era bueno. Entonces, diferentes rabinos, Golinkin, un gran maestro mío, dice, hasta esa época sí, pero hoy en día que hay infinitos estudios médicos que dicen que tapa la arteria, provoca impotencia, genera que se te caigan los dientes, etcétera, 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 todos los etcétera que quieran, está mal. Entonces, de vuelta, ¿está permitido o está prohibido? De acuerdo a qué lado vaya. Voy a ir a algo mucho más finito. Para mí no está ni bien ni mal. El tema es hacerlo por placer, como lo dijo un filósofo y un presidente argentino, hacerlo en su justa medida y a su debido tiempo. Una cosa es quien le tiene un placer y esos 4 o 5 cigarrillos que fuma le causan placer, le harán daño, le causan placer. El problema es el que prende uno atrás de otro y ya no sabe por qué lo prende. El problema no es ir al casino, el problema es el que juega al que no tiene. ¿Sí? El problema no es divertirse con algo que puede resultar divertido o no, el problema es cuando pierdo el control sobre mí mismo, que son las adicciones. Cualquier tipo de adicción, a los juegos, a la pornografía, al internet, a la droga, al alcohol, cualquiera. Tomar alcohol no está mal. Yo no creo que esté mal.
Mis amigos mormones optan por otra cosa. El alcohol está prohibido y hay que ponerse lejos. Claro que es tentador. La tradición judía me va a enseñar, todo esto es bueno, en su justa medida, a su debido tiempo. Controlado. Y aparece la enfermedad y la visitación a la enfermedad. Y el por qué ya no es tan importante, sino qué actitud yo tomo. Vuelvo a decir, a prestar atención, a hacer caso a las normas de salud que medianamente todos conocemos y que esta hermosa poesía resume tan alegremente, dije al principio de la clase, y qué actitud tomo con la enfermedad. Somos tan geniales en Occidente. Yo creo que Oriente, que está perdiendo sus cualidades por la globalización, la va perdiendo. Pues somos tan geniales en Occidente que como creemos que la ciencia responde a todo y supera todo, lo que es contrario a ciencia no lo creemos, lo negamos o no estamos presentes en ese momento. Ante la enfermedad, en general, nos encerramos. No estoy hablando de tengo coronavirus, tengo que salir a la calle para contagiar a todos. Hoy en día, con las inyecciones no contagio más nadie, y si contagio, la gravedad es mínima. Hablo de cuidarme, por supuesto, y cuidar al prójimo. Hablo que ante el dolor o la enfermedad, de ejemplo, Jorge, o Dios quiera, por ahora no, es abuelo. Y Jorge me cuenta, fui Seide, me va a llamar por teléfono, me lo va a contar. Jorge me cuenta, aumentó mucho mi trabajo, gané un montón, hay un tío mío en Estados Unidos que me heredó 7 millones de dólares. Qué alegría, Jorge, te deseo lo mejor. Jorge me va a contar un gran logro, terminó de estudiar algo. Difícilmente Jorge me llame por teléfono y me diga, Fabián, estoy enfermo, ¿me venís a visitar? No es que Jorge no lo haga, lo tomé de ejemplo a Jorge. A Jorge Masitelli o Podcarni, mitad cada uno. Digo, lo bueno un poco a cada uno y lo malo un poco a cada uno. Y yo me enfermo. En general no cuento mis problemas. Y cuando en un hospital alguien se está muriendo, rajan todos los médicos. Rajan los kinesiólogos, rajan los psicólogos. La mayoría de las enfermeras rajan también. Ya está, se muere, no hay lo que hacer. Y una de las frases que hace años, hoy cambió un poco, era, Rabino, padre, pase ahora que no tenemos más nada que hacer. Entonces no voy a insultar y mandarlos a alguna parte de sus hermanas o de sus familias, o recordarle a sus madres o a sus hijas o sus hermanas. ¿Pero qué significa ahora que no hay lo que hacer, pasa a vos? Yo que soy un tipo que no hago nada, no sirvo para nada, y él es el único que sirve. Por otra parte, la muerte niega el trabajo y el fracaso de la medicina o el fracaso de la salud. Si la muerte niega el proceso de salud, son todos unos fracasados. Espero ser el último, no. Nitza va a ser la última en todo este grupo. Pero espero ser el anteúltimo antes de Nitza en morirme, pero indefectiblemente todos nos vamos a morir. Con lo cual, fracasó el médico, fracasó el pediatra, fracasó el psicólogo. ¿Qué va a fracasar? Fracasó la enfermera, fracasó el kinesiólogo. No fracasó. Es parte de un ciclo donde a veces se da y a veces no. Y se niega la muerte, se muere solo en general, no se muere abrazado a la familia. Se muere en una habitación alejada que no es la propia. Y eso está mal. Porque la enfermedad molesta en Occidente y nosotros decimos que molesta. Claro que es mejor estar sano que enfermo. Pero si los Jorge me llamaron para invitarme porque van a ser abuelos, ¿por qué los Jorge no pueden tener capacidad de llamarme a decir me siento mal, tengo un problema? ¿Por qué como sociedad no tenemos que responder? Y así como vamos al cumpleaños feliz de Pesque de 2 años, podemos ir al sanatorio a visitar quien está enfermo. Y la tradición judía ahí me va a dar varias respuestas nuevamente. Uno de los principales elementos centrales que tenemos que hacer cuando el otro está enfermo
es visitarlo. Es visitarlo. Lo que en hebreo se llama Bikur Jolim. Pero ¿cómo voy a visitarlo? ¿Qué le voy a decir? Nada. El mismo abrazo, si se puede y la salud lo permite, que me dijeron a mí cuando cumplí 40 o 50. Te quiero mucho, qué emoción, contá conmigo, este es mi regalo, ¿en qué te puedo ayudar? Más o menos es lo mismo. No es lo mismo cumplir 50 que estar enfermo, pero es lo mismo. Entonces dice, vos tenés que visitar a la persona. ¿Cuándo y cómo? ¿Cuándo y cómo? Es muy difícil lo que voy a decir ahora porque es muy difícil para mí. Entonces tengo que suponer que es tan difícil como para mí, para ustedes. Uno no va a visitar al enfermo en el horario que Marita le es cómodo, que a Fabián le es cómodo o que a Ale Dubersaski le es cómodo. Uno va a visitar al enfermo al horario que al enfermo le es cómodo. Es muy difícil porque Marita, Ale o yo tenemos una vida y corremos de un lado a otro por nuestra proyección, porque nuestra cabeza nos obliga, por nuestro bolsillo, porque nos comprometimos para ir a hacer gimnasia con Rebeca a la mañana y con Alicia a la tarde. Entonces, como Buenos Aires es muy grande y tiene 1 hora y cuarto de viaje, si es que no hay piquete ni problema, yo programo llegar de un lado a otro y si tengo que desviarme para ir a Parque Centenario para visitar a Fabián justo a esa hora, no puedo. Hay complejidades reales que tiene la vida cotidiana. Pensé que iba a hablar de otro tema, queda para una próxima charla número 2 de esto. Y que en 5 minutos cierro y ahora, tengo que poner como centro al enfermo. Los hospitales y el sistema de salud también tienen un método muy perverso, horario de visita al enfermo. ¿Por qué? Alguna vez visité algún hospital en Israel cuya regla es que al enfermo se lo visita lo que quiere, quien quiere, cuando quiere, salvo algún tipo de enfermedad particular que por alguna cuestión particular se limita, pero no al revés. Sin decir a quién voy a votar, la regla tiene que ser la libertad, no la prohibición. La regla tiene que ser que al enfermo se lo visita las veces que vos quieras, si el enfermo quiere, a la hora que se quiera, y no que haya un horario de 5 y 5 y media, de 7 a 7 y media. Generalmente estos horarios restringidos son terapias intensivas, unidad coronaria y demás. Pero a veces es tan obsceno el sistema que se parte de la prohibición y no del permiso. Cuando uno visita a un enfermo, primero está imitando a Dios, porque tenemos que seguir los caminos de Dios, como no sabemos cuáles son, porque no tenemos la menor idea que hace Dios. Suponemos que como Dios me viste, yo tengo que vestir a otros. Como Dios me da de comer, tengo que ayudar a otros de comer. Como Dios visita enfermos, tengo que visitar enfermos. Y la visita a los enfermos es genial porque no es ir a darles clase, es ir a escuchar. Y si no me habla, ir a abrazar, a mirar un partido de fútbol juntos, a darle la mano, a llorar. No hay nada más sano que decirle a un enfermo, entiendo lo que te pasa es muy grave. Cuando yo le niego al otro lo que le pasa, estoy considerando al enfermo un idiota y el principal que sabe sus propios límites es el enfermo. Entonces hay una actuación que es genial. No te va a pasar nada de esto, vas a salir. Afuera llora toda la familia, adentro yo estoy llorando porque sé que la persona se muere el fin de semana y lo más divertido de todo eso es que el principal que sabe que se está muriendo es la persona. Y se teatraliza una inmortalidad y una curación. Entonces visitar enfermos tiene que ser un acto honesto, un acto abierto, un acto de entrega, donde yo me pongo al servicio del otro, un momento en el que le es cómodo al enfermo y no a mí. La tradición me obliga a sentarme por debajo del enfermo y no por encima, porque es muy lindo esto. De acuerdo a la tradición, Dios está encima del enfermo y yo tengo que estar por debajo del enfermo, ¿sí? Sentado, incluso por un tema de respeto. Yo lo aprendí, me voy a parar a propósito, lo aprendí en una clase del profesor Shmuel Glick, cuando un alumno pregunta algo
chiquito, en el primario o en el secundario, diferente es que el profesor parado, el niño sentado pregunte, diferente es que cuando el alumno pregunta, el profesor haga esto. Voy a correr la cámara. Sí, decime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué pregunta estás teniendo? Pero como no tenemos una vida sana, no nos podemos arrodillar porque no nos paramos más. Porque esto, si yo lo tengo que hacer 5 veces por hora, no puedo. Y en segundo lugar, algún estúpido nos enseñó que la superioridad se impone parándome arriba y no permitiéndole al otro que sienta la confianza. Cuando yo visito a un enfermo, esto no es fácil de hacer, ¿eh? No soy un profesor de esto, fallo. Cuando visito a un enfermo tengo que tratar de colocarme al mismo nivel o abajo. Tengo que tratar de visitarlo cuando le es cómodo, vuelvo. Hay diferentes enfermedades que a la mañana o a la noche se agravan en general. En general, la mayoría de los que estamos enfermos nos despertamos mejor, nos acostamos peor. Entonces, en las primeras 2 o 3 horas del día, no vengas porque estoy bien. Las últimas 2 o 3 horas del día, no vengas porque no me aguanto ni a mí mismo, ni tengo fuerza. Vení en el medio. Y se establecen diferentes reglas de visitar a los enfermos. Hay un montón de cosas más que vamos a verlo, si no es en la próxima, que yo ya puse el tema, que es el Talmud y la crisis árabe-israelí, Hamas, Gaza. No estoy unificando todo el tema, por favor. Son diferentes capítulos, vuelvo a repetir para quien no lo entendió. Lo de Hamas es un asesinato del peor nivel que remite a los pogroms en Rusia, a la Shoah o la Inquisición. No estamos hablando de ninguna discusión política, que la tiene que haber, donde todas las partes tienen que sentarse como corresponde, que hasta ahora no lo hicieron. No excluyo un asesino, un grupo asesino, sin ningún tipo de análisis ni nada. Pero la vez que viene, quiero poder nuevamente, que el Talmud tiene lo que enseñarnos y mucho, acerca de mejor prevenir que curar, y qué es prevenir, y poder traerlo al lenguaje actual con la crisis que está habiendo en todo Medio Oriente. Si Dios quiere, ojalá haya sido algo muy puntual, pero aparentemente hay una declaración de guerra ya del Yemen, que como país le declara guerra a Israel, con lo cual esto ya se convierte en una guerra entre un país y, bueno, nada. Así que mandarles un abrazo. Hoy no hago preguntas, lo hacemos otro día por un apuro mío. Un abrazo enorme a todos y bueno, Dios quiera que esto que fue en Israel sea anecdótico y no tenga más gravedad y no se inicie algo regional en serio. Nadie sabe qué pasó, nadie sabe qué va a pasar, qué pasó sabemos todos y que aprendamos a vivir en paz, que aprendamos a combatir a los fanáticos, que destruyamos a los fanáticos y que tengamos la grandeza, los que no lo somos, de actuar como corresponde, ¿sí? Y nos vemos el martes que viene. Un abrazo enorme.